Hola chicos, espero que estén todos muy bien. Con el queríamos hablar de algunas cosas sobre la actividad de los pre. Bueno, les cuento que hay un canal de YouTube nuestro que se llama PreATR Rincón y les vamos a mandar el link para que lo vean, se suscriban porque vamos a estar subiendo videos sobre una serie que se llama Cuando la aventura comenzó, que se trata de nosotros, los maestros, hablando de cómo Dios nos salvó, cambió nuestras vidas y nos hizo sus hijos. Así que espero que les guste y ahora vamos a pasar una reunión que es grabada, es una parte de alabanza y otra parte de reunión, donde va a ser cortita, es poco tiempo, así lo pueden disfrutar y estén atentos porque va a estar muy bueno. Espero que la disfruten y eso. Chao.
tal, chicos? ¿Cómo le va? Mi nombre es Leonel, también conocido en la iglesia como Muñeco, así que como quieran llamarme está bien. Este año tengo el privilegio y el gusto de poder estar sirviendo y compartiendo en el ministerio de los preadolescentes, trabajando con ustedes para podernos pasarla bien y divertirnos y jugar y ser de bendición. En esta tarde, de manera virtual, nos toca compartir un pequeño pensamiento. Es un tema que nos afecta a todos. Cuando los profes preparamos algún pensamiento, alguna palabra de Dios, no lo hacemos solamente pensando en ustedes o en sus necesidades, sino también en nuestras vidas, porque nosotros pasamos por cosas similares a las de ustedes. Entonces, para que todos salgamos enriquecidos y salgamos bendecidos y que Dios nos hable en nuestra vida. El tema de hoy es un tema bastante profundo, pero lo vamos a sintetizar para hacerlo un poco más práctico, para hacerlo más dinámico y aplicable a nuestra vida, y es cómo nuestra identidad afecta directamente sobre la autoestima. Y si vos me preguntás qué es el autoestima, yo te podría decir que la autoestima es la valoración generalmente positiva de sí mismo, pero la gran realidad es que muchas veces factores externos alteran ese positivismo en nuestra vida y están mal influenciados. Por ejemplo, el bullying que recibimos en la escuela, tal vez no cumplimos con los estándares socioeconómicos o tal vez no cumplimos con los estándares de belleza que este mundo impone. Puede ser que en casa no recibamos ese afecto que tanto necesitamos o no somos tenidos en cuenta. Y eso altera lo que podría decir la definición de autoestima. Entonces, si lo tenemos que redefinir, quedaría como que es la evaluación que una persona hace de sí misma, guiándose por el modo en que percibe la opinión que los demás tienen de ella. En simples palabras, es como me tratan y lo que piensan los demás, eso soy. Y realmente estás equivocado si pensás así. Es una definición muy errónea. La verdadera autoestima se compone de dos elementos importantísimos en el cual uno va a hacer hincapié en este día. Es la identidad y la posesión. Para nosotros los cristianos, chicos, en el caso del creyente, la identidad es ser hijo de Dios. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y vos lo aceptaste como único y suficiente Salvador, Él entra a tu vida y tu identidad cambia por completo. Tu identidad no es la misma. Vos ya no sos el mismo que antes y ni valés lo mismo que antes. Ahora, ser morada del Espíritu Santo, esa es la posesión. Pero ¿cómo poderlo hacer un poco más gráfico? ¿Cómo poderlo ilustrárselo un poquito mejor? Y va a ser a través de la historia de un conocido y un grande en la Biblia, que es el rey David, en el cual nos deja un ejemplo de cómo una buena identidad lo llevó a hacer grandes proezas. Por ejemplo, y puntualmente vamos a hablar cuando David derrota a Goliat. Creo que todos nos acordamos de esa historia. David era un pequeño pastor de ovejas, era el más chico de todos los hermanos y era el que lo tenía, el pastorcito, por así decirlo, como lo tenían de menos, como que era nuestra jerga bulineado en la familia. Sus hermanos eran dos guerreros grandotes, eran dos soldados bien entrenados del ejército de Saúl. Pero David era un poquito echado de menos. Algo importantísimo que habla la palabra de Dios en 1 Samuel 16 es que cuando David fue ungido, Dios habló y dijo que él no miraba lo que los demás miran, no miraba si eran grandotes, si eran fuertes, si tenían plata, si eran lindos, si eran feos. Él miraba el corazón. Y David tenía la particularidad que tenía un corazón que amaba a Dios, un corazón que realmente estaba rendido a Dios y se entregaba por él. Entonces Dios tenía planes impresionantes porque él veía el corazón de David. La identidad de David saca a relucir recién en el capítulo 17 de 1 Samuel cuando enfrenta a Goliat. Déjame contarte, Goliat era un poco grandote, podríamos decirlo, era un gigantón de 3 metros de alto,
Era un guerrero del ejército filisteo que en ese tiempo le estaba haciendo batalla contra el pueblo de Israel. En ese caso estaba el rey Saúl en ese momento, como rey de Israel. Y entonces Goliat salía 2 veces por día, durante 40 días, a enfrentar al pueblo y decir, a ver quién viene a hacerme frente y terminamos esta guerra. E insultaba el nombre de Dios, insultaba al pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios. Entonces David una tarde tenía que ir a llevarle agua y comida a sus hermanos que estaban en el frente de batalla, y escucha a este gigantón insultando y blasfemando contra Dios. Y David dijo, esto no puede ser, yo voy y lo enfrento. Parece gracioso, ¿no? Pero Goliat, el gigantón, cuando su armadura pesaba 50 kilos, cuando su lanza pesaba 10 kilos, que era un amplio guerrero, un hombre que tenía mucho entrenamiento y mucha experiencia, contra un pastorcito, cuidador de ovejas, que cuando le ofrecieron una armadura, dice que no podía caminar porque no sabía cómo caminar, porque él no tenía entrenamiento militar, porque él no tenía absolutamente ninguna clase de capacidad bélica para enfrentarse contra Goliat. Él lo único que podía hacer fue sacarse su armadura, la que le habían dado en ese momento, y agarrar 5 piedritas del río y ir con su onda, como él estaba acostumbrado a enfrentarse cuando atacaban a su rebaño. Algo impresionante que David dice en su palabra, en la palabra de Dios, es que cuando estaba frente a frente a Goliat, Goliat seguía insultando al nombre de Dios, seguía insultando al pueblo de Israel, y David le dice en el capítulo 17, versículo 45, dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios del ejército de Israel, a quien has desafiado. David tenía bien en claro quién era. Acá se ve la verdadera identidad de David. Después de esas palabras, David le pone un piedrazo entre ceja y ceja. Un pequeño pastorcito, porque así lo veían los demás. A él lo veían como una persona muy inferior, lo veían como que el otro lo iba a matar. Pero David sabía quién estaba en su corazón, sabía quién estaba en su vida, quién iba a guiar esa piedra, y era el mismo Dios. Entonces la identidad de David era, yo soy hijo de Dios. Y déjame decirte una cosa, así tenemos que tener nuestra identidad. Después David transcurre los años y sigue haciendo grandes proezas, pero al mismo tiempo se ha equivocado muchas veces. David ha tenido errores catastróficos, pero en su corazón estaba bien claro quién era y quién era él en Dios. Por sobre todas las cosas, quién era él en Dios. Entonces él siempre encontró perdón. Al final de los días, la palabra de Dios dice que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios, que fue lo que vimos primeramente acá. Entonces, ¿cómo es que influye eso en nuestra autoestima? Es muy sencillo. Vos querés que tu autoestima esté correctamente bien posicionada, entonces tenés que entender cómo Dios te ve y qué es lo que dice Dios de tu vida. Y es hermoso lo que Dios tiene para vos. Es hermoso lo que Dios piensa de vos. Déjame decirte con un par de textos bíblicos rápidamente como una pequeña perspectiva de lo que Dios ve y piensa de vos. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice que eres mi hijo amado. En Zacarías capítulo 2, versículo 8 dice, eres la niña de mis ojos. Eres mi especial tesoro. En Malaquías capítulo 3, versículo 17. Eres el templo de mi espíritu. Y escucha esto. Dice, eres mi príncipe y eres mi princesa. Y eso es porque somos sus hijos, somos hijos del rey, hijos de Dios. Entonces no importa más que lo demás lo vean. Así como te ve Dios, y aún hay muchas cosas en la palabra de Dios que sigue hablando sobre tu vida, hay muchas promesas que te hacen entrar en razón y entender que sos un hijo de Dios y esa es tu identidad. No importa lo que opinen la escuela, no importa lo que opinen los demás. Si tu economía no concuerda con lo que es este mundo, ni sos un estándar de belleza como todo el mundo espera, importa lo que Dios piense de vos, como David, cuando se enfrentó a Goliat, sabía lo que Dios podía hacer a través de su mano.
Entonces vos podés tener un futuro aseguradísimamente pleno, que Dios está a tu lado si vos te acercás a Él. Si realmente nuestra identidad la tenemos clara como hijos de Dios, vamos a tener una autoestima correcta, ni más alta, porque tampoco es bueno tener una autoestima alta, demasiada alta, ni baja. Entonces la autoestima correcta es el pensamiento que Dios tiene de nosotros. Entonces eso me llevaba a pensar que todos tenemos el mismo precio, todos tenemos la misma identidad. Vos no sos más que alguien ni menos que el otro. Vos tenés el mismo precio y el precio tuyo fue que Cristo murió en la cruz por vos. Tu identidad te la da Él, nadie más, solamente Cristo. Entonces, ahora me pregunto, ¿tu autoestima de quién va a depender? ¿De lo que digan los demás o lo que Dios piensa de vos? En esta tarde, y ya terminando, me encantaría y me gustaría que te atrevas a mirarte como Dios te mira. Y verás que tenés un gran valor, que si encauzás tu vida en sus manos vas a poder derribar cualquier gigante, y eso te lo aseguro. No por tus fuerzas, sino porque Dios pelea por vos y porque tu identidad es ser hijo de Dios. Y eso es lo que importa. Terminamos esta reunión orando, esta palabra de Dios orando, y me encantaría que lo puedas meditar y decirle al Señor, quítame de mi cabeza todos aquellos malos pensamientos, aquellas voces, aquellas opiniones que han tenido de mí, y pon tu identidad en mi corazón. Oramos. Y nuestro buen Dios, gracias papá por tu palabra, gracias porque no importa quiénes somos, no importa lo que hayamos hecho, si tú habitas en nuestro corazón, Padre, te damos la gloria y la honra, porque nuestra identidad es ser hijo tuyo. Te pedimos que nos llenes los corazones y cada uno de los chicos, que nuestra autoestima, Señor, se levante si la tenemos baja y que nos podamos posicionar, Padre, como tus hijos. Gracias porque tú estás a nuestro lado y porque no hay gigante que se nos pueda enfrentar, porque tú estás con nosotros. Dejamos el resto de la reunión en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Un abrazo y que Dios los rebendiga, chicos. Bueno chicos, esta fue la reunión de hoy, espero que les haya gustado. La próxima reunión va a ser una similar a esta, a menos que decidamos hacerla distinta. Y bueno, ahora a las 6 va a haber un vivo, únanse por el canal de Instagram y los esperamos.